Bienvenidas, mentes curiosas. ¿Conocéis la enigmática figura del rey Salomón, el rico y sabio monarca de Israel? ¿Existió realmente o no? ¿Sabíais que se cuenta de él que era capaz de controlar a los demonios? Durante los últimos 2 milenios, la figura del bíblico rey Salomón ha acumulado un gran peso en la cultura universal, no solo en el ámbito de las religiones abrahámicas, sino también en diversos campos esotéricos como la magia o la alquimia, en ramas teológicas como la demonología, en la literatura o actualmente incluso en vídeos de autoayuda sobre cómo hacerse rico siguiendo sus consejos financieros. De todo ello hablaremos en detalle, pero no podemos comenzar un vídeo acerca del rey Salomón sin poner sobre la mesa la gran cuestión. ¿Existió? Es probable que quienes profesen alguna de las 3 grandes religiones monoteístas opinen que sí, ya que Salomón está presente tanto en el Corán como en el Antiguo Testamento cristiano, que a su vez está basado principalmente en el Tanaj, la Biblia hebrea. Por contra, quienes no crean en la historicidad de los libros sagrados o la pongan en cuarentena, se preguntarán ¿qué dice la arqueología? Según el Antiguo Testamento, los israelitas eran una sociedad tribal dispersa, hasta que, atemorizados por la amenaza que suponían los belicosos filisteos y otros pueblos vecinos, le pidieron al juez Samuel que escogiera un soberano que los liderara para luchar unidos. Samuel escogió a Saúl, quien se convirtió así en su primer monarca. A Saúl lo sucedió David, ya sabéis, aquel que derrotó a Goliat, quien expandió el reino considerablemente al unificar el reino de Judá con las tribus israelitas del norte. Y a la muerte de David, heredó la corona su hijo, Salomón. Cuando el rey Salomón falleció, el reino unificado de Israel se escindió en 2 reinos judíos más pequeños. En el sur, el reino de Judá, y en el norte, el reino de Israel, que también era conocido como reino de Samaria. Ahora bien, hay pruebas tangibles de que existiera ese linaje real, también conocido como la casa de David, y ese gran reino unificado de Israel. El debate al respecto entre los arqueólogos es muy antiguo y sigue siendo muy controvertido, con hallazgos que parecen contradictorios entre sí y que hasta el momento no han permitido establecer una cronología histórica comúnmente aceptada, ni han logrado confirmar la veracidad de los relatos bíblicos. ¿Y por qué los descubrimientos arqueológicos son contradictorios?, os preguntaréis. ¿Acaso cuando se descubren construcciones y objetos antiguos no son palpables e innegables? Sí, pero una cosa son los restos arqueológicos en sí mismos y otra muy diferente, las deducciones que se formulan a partir de ellos. No son pocos los arqueólogos que acometen excavaciones en el Levante mediterráneo, partiendo con una premisa previa. Por ejemplo, que la narrativa bíblica es real o bien que es falsa, y buscan indicios que confirmen su creencia, de tal modo que al final sus interpretaciones de las evidencias responden a criterios poco científicos, ya que pueden tratar de hacerlas encajar en las descripciones y cronologías de las escrituras o incluso emplear estas como referencia para datar sus descubrimientos. En esto también influye la política, ya que son los estados actuales los que autorizan y en muchos casos también financian las excavaciones arqueológicas, y los hallazgos que se obtengan pueden reafirmar sus pretensiones sobre los territorios. Para los judíos, David, el pastor convertido en rey por deseo divino, es el padre de Israel, y sus descendientes, los judíos, son el pueblo escogido por Dios. También fue David quien conquistó la fortaleza de Jebús, ocupada por los jebuseos, y la convirtió en la capital de su reino. Primero fue conocida como la ciudad de David,
y posteriormente como Jerusalén. Por todo ello, la búsqueda de pruebas de la existencia de la casa de David y el reino unificado de Israel está profundamente vinculada a las reclamaciones históricas de los israelíes y la soberanía de su estado actual. Entre 1993 y 1994, en el yacimiento de Tel Dan, en el norte de Israel, se descubrió una estela de basalto de finales del siglo IX a.C. En ella se pueden leer varios fragmentos de una inscripción triunfal escrita en arameo, en la que un rey, tal vez Hazael, monarca de Damasco por aquella época, presume de sus victorias sobre el rey de Israel y su aliado, el rey de la casa de David. Fue un gran hallazgo porque era la primera vez que se encontraba el nombre de David y su dinastía fuera de la Biblia. ¿Es esa estela prueba suficiente de que los relatos del Antiguo Testamento acerca del reino unificado de Israel son históricamente correctos? Cada cual tiene su opinión al respecto. Por un lado, los libros bíblicos que nos hablan de David y Salomón fueron escritos probablemente más de 3 siglos después de los hechos que narran, y no se conoce ninguna otra fuente de aquella época que los corroboren. Unos expertos creen que la Biblia es irrefutable, otros que es solo una ficción literaria, y entre ambos extremos se sitúan quienes opinan que no debe ser interpretada en sentido literal, pero tampoco desdeñarse a la ligera como texto histórico. Hasta el momento, la opinión más comúnmente aceptada entre los investigadores es la de que, si bien es posible que existieran gobernantes locales con los nombres de David y Salomón en las cercanías de Jerusalén, en la Biblia se exageraba su riqueza y poder, así como las dimensiones de sus dominios, si es que de verdad existió aquel reino unificado de Israel, que las cronologías propuestas por los eruditos bíblicos datan entre los años 1030 y 930 a.C. Estas fechas oscilan un poco en función de las estimaciones de cada erudito, pero a grandes rasgos se podría decir que el Antiguo Testamento sitúa el reino unificado de Israel en el siglo X a.C. y el reinado de Salomón, que duró 4 décadas, lo ubica entre los años 970 y 931 aproximadamente. Hasta hace apenas una década no se habían encontrado en la región restos arqueológicos de construcciones del siglo X a.C. que indicaran la existencia de ese reino tan grande y poderoso que, según la Biblia, se extendía desde el Mediterráneo hasta el río Jordán y desde Damasco hasta el desierto del Negev. ¿Dónde estaban las obras de David y Salomón? ¿Acaso el rey David, como afirma Israel Finkelstein, arqueólogo y académico israelí, fue tan solo el jefe de unos 500 paisanos armados con palos que habitaban en Jerusalén, localidad que por entonces era una población muy pequeña? En 2015, en las ruinas de la antigua ciudad filistea de Gat, un equipo de arqueólogos israelíes descubrió extensas fortificaciones que, según el líder del proyecto de excavación, Aren Mayer, indicaban que en el siglo X a.C. aquella ciudad era hasta 4 veces mayor que Jerusalén. Ese dato también pone en duda que el reino de David pudiera ser tan dominante como se describe en la Biblia. Por contra, en el año 2018, el profesor Abraham Faust y el arqueólogo Yair Sapir publicaron unos estudios en la revista Radiocarbon de la Universidad de Cambridge, referentes a los restos de una gran residencia que habían sido excavados a lo largo de los 10 años previos en el yacimiento de Telitón, 20 kilómetros al sureste de la ciudad israelí de Kiryat Gat. Los investigadores afirmaban que la datación por radiocarbono indicaba que aquella residencia había sido construida entre finales del siglo XI y el tercer cuarto del siglo X a.C., o sea, en la época en la que supuestamente reinaron David y Salomón. Según Faust y Sapir, semejante residencia, ubicada en lo alto de una colina y visible desde una gran distancia, es propia de un gobernante poderoso y evidencia un emergente sistema político israelita en aquella región.
además de un amplio desarrollo arquitectónico. En el informe de sus estudios afirmaban que allí debió de vivir algún monarca, fuese o no su nombre, David o Salomón. Pero fuese real o no, centrémonos ya por completo en el rey Salomón y su importancia cultural. Según cuenta el Antiguo Testamento, Salomón nació en Jerusalén y fue el segundo hijo del rey David y su esposa Betsabé. La relación entre estos dos personajes probablemente os suene. Betsabé estaba casada con uno de los mejores soldados del rey David, Urías elitita, pero el monarca y ella mantuvieron una relación adúltera y Betsabé se quedó embarazada. El rey David envió a Urías a una batalla y ordenó al general de su ejército, Joab, que lo situara en primera línea y le retirara el apoyo a fin de que el enemigo lo matara. Así sucedió, y David por fin pudo casarse con Betsabé. Como castigo por su pecado, Dios hizo que el primer hijo de la nueva pareja, que había sido concebido durante el adulterio, muriera a los 7 días. Un tiempo después, como símbolo de que Dios había perdonado a David, nació Salomón, quien tenía muchos hermanos, engendrados por el rey con sus numerosas esposas y concubinas. Aunque no era el hijo mayor, fue escogido como heredero por David cuando éste ya era anciano y se encontraba tan enfermo que para entrar en calor no le servían ni las mantas, tan solo que una joven hermosa se acurrucara junto a él en su lecho. Salomón se convirtió en rey de Israel siendo aún adolescente y tal y como le había aconsejado su difunto padre, lo primero que hizo fue ordenar una extensa serie de ejecuciones para purgar el reino de todos aquellos que pudieran poner en riesgo su posición. Entre ellos cayó Joab, aquel general al que David encomendó la muerte de Urías. Reemplazó a todos los asesinados por amigos suyos y una vez afianzado de ese modo su poder, se centró en ampliar la fuerza militar del reino, en especial la caballería y los carros de batalla. También fundó muchas colonias y concedió una gran importancia a las relaciones comerciales con otros pueblos, como los fenicios, con quienes envió expediciones conjuntas a tierras ricas y lejanas, llamadas Tarsis y Ofir, para dedicarse al comercio de productos de lujo, como oro, plata, perlas, marfil, sándalo, monos y pavos reales. Gracias a ello se convirtió en un rey tremendamente rico que vivía rodeado de lujos al estilo de los monarcas orientales. Durante su reinado, que duró 40 años, el reino de Israel vivió su época de mayor esplendor, siempre según el Antiguo Testamento. En un solo año, Salomón cobró tributos por valor de 666 talentos de oro, lo que equivaldría a unos 18.125 kilogramos, una cantidad que hoy valdría algo más de 1.300 millones de dólares. Da la casualidad de que ese es aproximadamente el Producto Interior Bruto nominal de las Islas Salomón, un pequeño país de Oceanía compuesto por 990 islas. ¿Os habéis preguntado alguna vez por qué llamaron así aquellas islas? Fue idea del primer europeo que las pisó, el español Álvaro de Mendaña, en 1595. Como los españoles habían escuchado en Perú leyendas acerca de unas islas repletas de tesoros, descubiertas por el emperador inca Tupac Yupanqui, sobre quien próximamente os ofreceremos un vídeo, Mendaña pensó que aquel archipiélago se trataba de Ofir, territorio que ya hemos mencionado y desde el cual Salomón importaba a Israel grandes cantidades de oro. Pese a que en las Islas Salomón no se halló oro, conservaron aquel nombre hasta nuestros días. Por cierto, aunque se desconoce su ubicación, es posible que Ofir existiera realmente, ya que en 1946 se halló en el sitio arqueológico de Tel Casil, en la actual Tel Aviv, un fragmento de cerámica del siglo VIII a.C. con inscripciones en las que se podía leer: oro de Ofir para Bet Jorón,
30 siclos. Un siclo era una unidad de medida que equivalía a unos 11 gramos. Según los relatos bíblicos, aparte de inmensamente rico, Salomón también era un rey muy sabio. ¿Por qué? Porque tras ofrecer sacrificios a Dios, éste se le apareció en un sueño y le preguntó qué quería Salomón de Dios. La respuesta del monarca fue que solo deseaba sabiduría para poder gobernar y guiar mejor a su pueblo. Complacido por aquella respuesta que consideró poco egoísta, Dios le concedió a Salomón gran sabiduría. El ejemplo práctico más popular de aquel regalo divino fue el conocido como Juicio de Salomón, en el que dos prostitutas que vivían en la misma casa y habían alumbrado a sendos bebés con 3 días de diferencia, acudieron a él para dirimir una enconada disputa. El hijo de una de ellas había muerto por la noche, aplastado por el peso de su madre. Aunque esa expresión tal vez no deba tomarse en sentido literal, ya que en los tiempos preindustriales se usaba con frecuencia para referirse a las muertes nocturnas de los lactantes independientemente de la causa real del fallecimiento, incluso con el fin de encubrir infanticidios. El caso es que ambas afirmaban ser la madre del bebé que seguía con vida. Y como no había testigos que pudieran corroborar la versión de ninguna de las dos mujeres, Salomón tomó su famosa decisión salomónica. Ordenó que cortaran al niño en 2 con una espada y que entregaran una mitad a cada una de las mujeres. Una de ellas exclamó: «Oh, señor mío, dadle a ella el niño vivo y de ninguna manera lo matéis». A lo que la otra replicó: «No será ni mío ni tuyo, divididlo». Entonces el rey detuvo la ejecución y ordenó que le entregaran el niño vivo a la primera, pues estaba claro que ella era su madre. Visto el resultado, la treta de Salomón fue muy inteligente, pero ¿qué habría hecho Salomón si la segunda mujer no hubiese sido tan cruel como para desear la muerte del niño? De hecho, ¿no es un poco exagerado que pidiera la muerte de un bebé solo por envidia? La interpretación judía de aquel juicio recogida en el Midrash, una exégesis bíblica, ofrece una posible explicación. En el Midrash se propone que aquellas dos mujeres que vivían en la misma casa no eran prostitutas, sino suegra y nuera, cuyos maridos habían fallecido antes del nacimiento de sus respectivos hijos. Según la ley del Ibum, si un hombre casado perecía sin descendientes, su viuda debía casarse con el hermano de éste. Así que cuando una noche murió el bebé de la mujer joven, ésta comprendió que estaba condenada a casarse con su cuñado, es decir, el bebé de su suegra, lo que equivalía a tener que esperar a que el niño alcanzara la mayoría de edad para casarse con él o para quedar liberada si es que su cuñado así lo decidía. Por eso intentó darle el cambiazo a su suegra y quedarse con el bebé vivo. Pero también le valía el veredicto de Salomón de dividir al niño. Si mataban a su cuñado, tampoco tendría que casarse con él y quedaría liberada de inmediato para encontrar un nuevo esposo. De ahí que estuviera de acuerdo en que lo partieran por la mitad. Otra mujer vinculada a Salomón, muy conocida hoy en día, pero que es mencionada muy brevemente en el Antiguo Testamento, fue la reina de Saba. De ella simplemente se dice que, atraída por la fama de sabiduría y riqueza de Salomón, acudió desde un lejano reino con fastuosos regalos que incluían oro, piedras preciosas y especias. Cuando Salomón le concedió todo lo que ella deseaba, todo lo que ella pedía, la reina de Saba se marchó satisfecha. Los estudiosos de la Biblia opinan que la procedencia de aquella misteriosa mujer se refiere al reino histórico de Saba, que fue fundado por el pueblo árabe de los sabeos en el actual Yemen. Y ya está, no se dice nada de ningún supuesto romance entre ambos. Sin embargo, el Kebra Nagast, una epopeya nacional etíope, escrita en el siglo XIV,
Sostiene que Salomón dejó embarazada a la reina de Saba y que su hijo fue Menelik I, el legendario primer emperador etíope, quien dio comienzo a la conocida como Dinastía Salomónica de Etiopía, que gobernó en el país africano durante casi 3000 años, hasta que 225 generaciones más tarde, el último emperador descendiente de Salomón, Haile Selassie, fue depuesto. En el año 1974, hace tan solo medio siglo. Salomón tuvo 300 concubinas y la friolera de 700 esposas, entre ellas muchas princesas extranjeras, como la hija del faraón, con cuyo matrimonio se estableció supuestamente una alianza política con Egipto. Pero el único nombre de todas aquellas mujeres que se menciona en la Biblia es el de Naamá, una princesa del reino de Amón, con quien Salomón engendró a su heredero, Roboam. Salomón permitió a sus esposas extranjeras que siguieran rindiendo culto a sus deidades nacionales, como Milcom, el dios popular de los amonitas, o Astarte, una diosa muy adorada por todo el levante mediterráneo, deidades para las que incluso construyó templos. Aquello le costó muy caro al rey de Israel. El Dios del Antiguo Testamento se describía a sí mismo como celoso y le había ordenado a Salomón que no siguiera a otros dioses, de modo que enojado le dijo al monarca: «Puesto que esto ha sido tu práctica y no has guardado mi pacto y mis estatutos, te arrancaré el reino. No lo haré en tus días, sino que lo arrancaré de la mano de tu hijo. Pero no arrancaré todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo por amor de mi siervo David y por amor de Jerusalén, la cual yo he escogido». Tras reinar durante 4 décadas, Salomón falleció por causas naturales entre los 55 y los 80 años de edad, en función de la cronología bíblica que se tome como referencia. Lo sucedió su hijo Roboam, pero 10 de las tribus de Israel lo rechazaron como soberano, y el reino unificado de Israel quedó dividido en 2. Al norte, el reino de Israel o reino de Samaria. Al sur, gobernado por Roboam, el reino de Judá. Desde entonces, aquellos 2 reinos nunca volvieron a unirse. Durante su reinado, Salomón emprendió la construcción de un templo en Jerusalén, en cuyo interior prepararon una habitación especial llamada Lugar Santísimo para albergar el Arca de la Alianza, de la que ya os hablamos en profundidad en otro vídeo dedicado al tema. Supuestamente aquella importante reliquia permaneció allí durante varios siglos, hasta que en el año 587 a.C. los babilonios arrasaron Jerusalén, incluido el templo de Salomón. Aunque nunca se han encontrado los restos de ese templo, la mayoría de estudiosos del tema opinan que es muy posible que existiera un templo similar ubicado en la colina conocida como Monte del Templo a principios del siglo VI a.C., es decir, en la época en que el rey Nabucodonosor II del Imperio Neobabilónico asedió y destruyó la ciudad. Sobre lo que se discute más es acerca de cuándo fue construido y por mandato de quién. ¿Y qué pasó con el arca? ¿Fue destruida? ¿Se la llevaron los babilonios? La Biblia no lo cuenta, aunque en su libro del Apocalipsis, en el capítulo 11, versículo 19, se dice que el arca del pacto está en el templo de Dios, en el cielo. En la literatura rabínica se proponen diversas hipótesis, como por ejemplo que para evitar que cayera en manos de los atacantes, fue escondida en algún lugar secreto, quizás en el propio monte del templo. Otra hipótesis es que, efectivamente, Nabucodonosor II se la llevara a Babilonia. En el segundo libro de los Macabeos se mencionan unos escritos en los que se cuenta que el profeta Jeremías fue advertido por Dios de que se iba a producir la invasión babilónica, gracias a lo cual tuvo tiempo de sacar el arca del templo de Salomón y enterrarla en una cueva del monte Nebo, en la actual Jordania. ¿Os acordáis del legendario Menelik I, el supuesto hijo de Salomón y la reina de Saba? Pues según el Kebra Nagast, la epopeya etíope,
El Arca de la Alianza los acompañó a su madre y a él hasta África, y la Iglesia Ortodoxa Etíope Tewahedo asegura guardar el arca resguardada en la iglesia de Nuestra Señora María de Sion en Aksum, aunque el acceso a ella está restringido. Solo el monje guardián puede ver el arca. Se supone que por el peligro que supondría para las personas corrientes contemplarla con sus propios ojos. El monje guardián vive siempre confinado en la capilla del arca y su puesto es de por vida. Antes de morir, deberá escoger al monje que lo sucederá en el puesto. Sin embargo, las dudas sobre la veracidad de todo el relato, así como del arca en sí, son muchas. En una entrevista concedida en 1992, el historiador y erudito británico Edward Allendorf, experto en estudios etíopes, declaró que en 1941, durante la Segunda Guerra Mundial y mientras servía como oficial del ejército, tuvo ocasión de examinar en persona el arca de Aksum y la describió como una construcción de entre mediados y finales de la Edad Media, una época en la que ese tipo de reliquias se fabricaban a propósito para dar el pego. Volviendo a Salomón, también es muy famoso su trono, espectacularmente opulento y con partes móviles, gracias a las cuales, según la literatura rabínica, era capaz de seguir a Salomón a donde quiera que fuese, lo que lo convertiría en uno de los primeros dispositivos mecánicos de la historia. De igual modo, supuestamente Salomón construyó grandes obras hidráulicas y defensivas en Jerusalén, pero como mencionábamos antes, hasta el momento los arqueólogos no han hallado restos de ninguna obra construida por él. Reales o no, Salomón y sus construcciones inspirarían milenios más tarde a otro poderoso rey, el español Felipe II, ferviente católico que admiraba la sabiduría de aquel monarca bíblico. De hecho, desde mediados del siglo XX ha ganado fuerza la hipótesis de que la planta del monasterio del Escorial, situado cerca de Madrid, así como su idea y significado, están inspirados en el Templo de Salomón. Para la planta se habrían tomado como referencia las descripciones del Templo de Salomón realizadas por el historiador judeo-romano Flavio Josefo, y en la parte central de la fachada de la Basílica del Escorial se encuentran las estatuas del guerrero rey David, a quien Felipe II identificaría con su propio padre Carlos I de España, y de Salomón, cuyo carácter lógico y reflexivo trató de emular Felipe II. En la biblioteca del Escorial también destaca un gran fresco en el que aparecen Salomón y la reina de Saba. De acuerdo, hasta aquí las narraciones bíblicas sobre Salomón. Pero ¿qué hay de sus supuestos poderes mágicos? ¿No se cuenta de él que era capaz de controlar a los demonios? Esos aspectos sobre su figura proceden en su gran mayoría de relatos literarios posteriores. Por ejemplo, según la literatura rabínica, cuando Salomón tan solo le pidió a Dios que le concediera sabiduría, éste lo recompensó también con riquezas y un reino glorioso sin precedentes que se extendía sobre el mundo superior, habitado por los ángeles, y sobre todo el globo terrestre con todos sus habitantes, incluyendo todas las bestias, aves y reptiles, así como los demonios y espíritus. Salomón aprovechó aquel poder para hacer que los demonios le trajeran piedras preciosas, además de agua de países lejanos para regar sus plantas exóticas. De igual modo, las bestias y las aves entraban por su propia voluntad en la cocina del palacio de Salomón. Como también poseía poder sobre los ángeles, el monarca hizo que éstos le ayudaran a construir su templo, alzando enormes y pesadas piedras para acomodarlas en sus respectivos lugares. ¿Y cómo ejercía aquel fabuloso poder sobre todas las criaturas de su reino? Empleando el popular sello de Salomón, su legendario anillo con un sello en forma de pentagrama o hexagrama, predecesor de la estrella de David, el símbolo religioso y cultural contemporáneo del pueblo judío. Apareció en las tradiciones místicas medievales
y se desarrolló en paralelo dentro del misticismo judío, el misticismo islámico y el ocultismo occidental. Aquel anillo proporcionaba a Salomón el poder de controlar a los seres sobrenaturales y también la capacidad de hablar con los animales. Por todo ello, además de por la proverbial sabiduría de Salomón, aquel anillo estaba considerado entre los alquimistas y ocultistas del Renacimiento como un poderoso amuleto o talismán. Una historia muy conocida incluida en Las Mil y Una Noches, la famosa colección de cuentos populares de Oriente Medio, habla de un genio que había disgustado al rey Salomón. Este, como un castigo, lo encerró en una botella y lo arrojó al mar. Como la botella estaba cerrada con el sello de Salomón, el genio no pudo escapar por sí mismo y permaneció prisionero hasta que muchos siglos después lo liberó un pescador que encontró la botella. El nombre de Salomón también aparece vinculado a uno de los libros de demonología más conocidos, el grimorio del siglo XVII titulado Lemegeton Clavicula Salomonis, más conocido en español como La llave menor de Salomón, que contiene descripciones detalladas de diversos espíritus, así como los conjuros requeridos para invocarlos y obligarles a cumplir la voluntad del conjurador, a quien el libro denomina exorcista. El título de este libro hace referencia a otro grimorio, algo más antiguo, llamado La llave de Salomón, y que, según se cuenta, fue escrito por el propio Salomón. Pero esto es solo una leyenda, ya que esta obra de magia renacentista fue creada hacia los siglos XIV o XV de nuestra era. ¿Y qué hay de la mesa de Salomón? Según la leyenda, el rey Salomón inscribió en ella las pistas necesarias para deducir cuál es el nombre de Dios, un dato que proporcionaría el conocimiento absoluto de todas las cosas del universo, ya que pronunciar el nombre de Dios significa abarcar toda su creación. No obstante, el día que sea encontrada, el fin del mundo estará próximo. Sobre la existencia, aspecto y paradero de este objeto, las hipótesis son tantas y tan variadas y rocambolescas que nos lo reservamos para hablaros de él con más detenimiento en un futuro vídeo. Pero eso sí, como prometimos al principio, no podemos despedirnos sin compartir con vosotros los consejos financieros supuestamente inspirados en Salomón que pululan por internet. En casi todas partes repiten los mismos, así que para ahorraros tiempo, os los juntamos en 15 segundos. Establece alianzas, aprende a administrar bien tu dinero, ten disciplina, trabaja duro, sé generoso, gasta dinero para ganar dinero, evita endeudarte y confía en Dios, no en el dinero. Y eso es todo. Con esa supuesta sabiduría salomónica, ya estaríais listos para haceros tan ricos como él. ¿Y vosotros, qué opináis del rey Salomón? ¿Creéis que existió realmente? Me gustaría que nos lo contarais abajo en los comentarios. Y si queréis conocer más historias interesantes, suscribíos a nuestro canal. Muchas gracias por estar ahí, mentes curiosas. Nos vemos en el siguiente vídeo.